Capítulo 127, versículo 3. Contentos aquí, el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos ha ayudado, ha puesto su mano sobre nuestras vidas. Ha puesto su mano sobre nuestra vida. ¿Cuántos han sentido la mano de Dios sobre su vida? ¿Cuántos han sentido que Dios como que pasa y lo bendice a usted? O pasa y le ayuda, o algo hace por usted, ¿cierto? Salmo capítulo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Leámoslo todos, a una voz. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Léanlo ustedes, por favor. Oremos. Señor Jesús, esta noche, Señor Jesús, necesito tu presencia, tu palabra, tu poder, tu gloria, Señor, sobre mi vida. Que llegue, Señor Jesús, como ungüento fresco a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Que tome nuestra vida, que tome mis labios, Señor, y haga lo que tiene que hacer esta noche en nuestros corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hágame un favor, salude a quien tiene al lado, dígale Dios lo bendiga, que se sienta esa mano suya, que Dios lo guarde, que Dios le ayude. Próximo sábado la directiva de jóvenes está anunciando que hay un programa muy especial dirigido por las mujeres, pero para todos, y atención a los hombres. Están diciendo que por favor inviten a una mujer especial para usted y que la traiga, porque es una conferencia muy especial. O sea que la directiva de jóvenes nos invita a que no nos perdamos esta actividad, porque ya empezamos a trabajar este año en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Administrando nuestra familia. Cuando uno habla de administración o de ese proceso administrativo, pues, y todo lo que hay alrededor de él, uno recuerda varios aspectos acerca de ese proceso. Y esos aspectos de uno como administrador, porque todos aquí somos administradores de algo, todos. A todos aquí se nos entregan responsabilidades, desde el más pequeño hasta el más anciano, desde el más joven. Todos aquí tenemos responsabilidades, todos. Y cuando nos entregan una responsabilidad o nos entregan un trabajo o nos dan algo, a todos nos toca responder de una o de otra manera. A usted le entregan un tiempo, por ejemplo, y entonces usted ahora mismo empieza a pensar cómo administra usted su tiempo, cómo lo dedica al día, cómo hace su proceso del diario vivir. Entonces algunos dicen, me levanto por la mañana, oro, después me organizo, desayuno, etc. Y lo que usted está haciendo al final del proceso es administrando el tiempo y haciendo las diferentes actividades que usted tiene que hacer. A usted le entregan un dinero y ese dinero usted debe administrarlo y debe guardarlo, y entonces que no es como en la quincena, llegó la quincena y no pasan 2 horas y usted ya no tiene nada. Puede suceder, porque algunos durante los días anteriores ya han gastado, prestado, y cuando llega su quincena, eso es más triste que verla llegar y pasar, ¿cierto? Y así un sinnúmero de cosas dentro de lo que como administradores tenemos.
Y entonces a usted le entregan lo que le entreguen, todo lo que le entregan, su ropa, su vestido, su calzado, sus cosas, su mismo cuerpo. Alguien se lo entregó a usted para que lo administre, lo cuide. Y entonces algunos no lo cuidan adecuadamente. Y entonces la vitamina Che es por todas partes, ¿cierto? Chicharrón, chorizo, chunchurria, chuzos. Y entonces después llegan al otro día: pastor, estoy enfermo, ore por mí. Y entonces no se da cuenta que ese cuerpecito tan bonito que usted tiene, ¿cuántos creen que su cuerpecito es bonito, cierto? Eso. Se lo entregaron para que usted lo administre, lo cuide. Y usted se lo quiere mucho, usted lo lava, lo baña, lo cuida. Es más, lo administra también. Y Dios nos ha dado a nosotros un privilegio mucho más especial, que nos ha hecho entender que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que la administración de este cuerpo tiene un proceso mucho más interesante que el solo físico o el solo cuidado personal de nuestro cuerpo. Usted no solamente tiene su cuerpo para hueler bonito, para ser agradable, sino que lo tiene también para ser un templo del Espíritu Santo. Y como Dios le ha entregado a usted también Espíritu Santo, también debe administrar de manera adecuada lo que Dios le ha dado. Por eso el salmista, cuando habla de ese proceso de la administración, en el Salmo 51, al entregar su cuerpo a algo tan grave como el adulterio, como la fornicación, entonces él dice: no alejes de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces nadie sabe qué tan grande y tan valorable es sentir la gloria de Dios y administrar la gloria de Dios en su vida, en su cuerpo, y después perderla. Y nadie logra valorar eso, y cuando lo pierde, entonces viene el lloro y ese llanto, porque fue un mal administrador y no logró administrar de manera adecuada su cuerpo. Y entonces, en ese orden de ideas del proceso administrativo, Dios, a medida que nuestro tiempo va pasando, también dice que nos ayuda a que organicemos una familia. Y entonces cuadramos una familia, y ahí viene, dentro del lenguaje administrativo, que cuando uno va a plantearse montarse una empresa, entonces dice la Biblia que quien que va a edificar algo, primero no se sienta a mirar a ver cuánto tiene. No vaya a ser que cuando empiece su obra, eso le quede a mitad de camino. Esta semana me pasaba por Pereira, y hace 8 años me vine de allá, y viví como 10 años, o sea, hace más de 18 años. Hay una estructura, unas vigas en esqueleto, y llevan más de 18 años esas vigas allá, y tienen por lo menos 5 pisos de esqueleto. Y uno mira, y cada que yo veo esa viga, yo me pongo a pensar, recuerdo ese texto que dice: ¿quién sería el que se sentó a pensar en esto y se quedó ahí en esa parte de la estructura? Y lleva eso allá 18 años, 20 años, yo no sé cuántos años lleva. Eso iba a ser una IPS, creo, que al final nunca fue. Y entonces, cuando uno se plantea la vida, uno dice: bueno, quienes tienen proyectos aquí de casarse deben saber que hay que montar un presupuesto.
y el presupuesto dice dinero. Hay que pensar de dónde, cuánto y cómo voy a conseguir ese sustento para sostener mi casa. Hay que tener un conocimiento. Quien va a montar una empresa debe tener claro en su mente qué empresa va a montar. Si yo no tengo idea de montar helados de piña o helados de cualquier cosa, obviamente yo no voy a ponerme en eso. O si tengo en mente eso, entonces tengo que estudiar y pensar qué es lo que voy a hacer. Necesito refrigeradores, necesito la materia prima, necesito esto, necesito aquello. Pero se sienta tiene el conocimiento de lo que va a hacer. Después viene y dice, listo, voy a montar la empresa, y hablo de la regulación de los procesos alrededor de esa empresa. Y dice, ¿cuáles son las reglas y los parámetros que voy a establecer en esa empresa? Después vienen unos valores. Dice, ¿bajo qué parámetros y qué mecanismos, con qué mecanismos pienso dirigir esta empresa? Y al final, una toma de decisiones. Entonces, cuando la Biblia empieza a mencionar todo esto, dice que Dios nos entregó a nosotros una familia. Y por eso quiero resaltar, y por eso decía el Salmo, herencia. ¿Cómo decía? Herencia de Jehová son los hijos. Herencia. Cuando usted se acuerda de herencia, se acuerda del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo llegó donde el papá y le dice, venga, deme mi herencia. Pero el hombre no logró entender que lo que le estaba entregando el papá era el patrimonio para establecer y para organizar su propia casa, para montar su negocio, para empezar a hacer. Y en vez de diseñarlo, planearlo, proyectarlo, regularlo, ponerle valores y hacer toda la estructura para montar su empresa con la herencia que le entregaron, lo que él hace es despilfarrar, gastar y acabar con todo eso. Y como administrador perdió el año ese joven, pero tiene un padre que es muy especial y lo ve con misericordia y vuelve y lo bendice y le ayuda. Sin embargo, como administrador, ese hijo pródigo perdió el año. Dios a nosotros entonces nos entrega una familia, una casa, una esposa, unos hijos. Y entonces bajo esa regulación, bajo ese parámetro, nos los pone ahí. Y cuando nos los pone ahí, entonces nosotros tenemos que empezar a entender que nuestra esposa, que nuestros hijos son herencia del Señor. O sea que nuestra esposa y nuestros hijos son un tesoro invaluable que Dios nos ha entregado a nosotros para que nosotros administremos de manera adecuada y empecemos a darnos cuenta que esa familia, que ese hogar, que esa estructura que Dios ha plantado alrededor de nosotros es una tremenda bendición. Y como Dios nos ha dado esa bendición, nosotros tenemos que aprender a administrarla, a manejarla, a llevarla, a bendecirla, a orar por ella, a estar pendiente de ella, a darle el lugar que se merece, a ponerla en el lugar adecuado, a llevar la dirección de la casa y a empezar a tener todo bien organizado. Que no es fácil, pero tenemos la ayuda del Señor. Entonces, cuando usted se da cuenta que su hogar, su casa, su familia, su esposa, sus hijos, todo lo que hay alrededor, no solamente son personas, sino que son un tesoro que Dios le ha entregado a usted. Usted tendrá la capacidad cada día, cada mañana, de levantarse y levantar sus manos y clamar por alguien y decirle: Señor, aquí está mi tesoro, aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa. Lo que usted me ha dado es el tesoro más especial.
Cuando usted siente ese tesoro tan especial, usted empieza a bendecir a Dios y usted siente a Dios. Aprender a administrar nuestra familia. Y por eso decía ahorita, quienes no entienden el tesoro tan grande que tienen en su casa, con su esposa, entonces quien no valora eso, no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Quien no lo valora, quien no logra comprender que usted lo que tiene ahí es una joya de mujer, es un hijo o una hija, una piedra preciosa en bruto, lista para ser organizada y que más adelante sea alguien para la sociedad. Usted empieza a darse cuenta de eso y usted dice, tan querida mi esposa, bendito sea mi Dios, así como bien paisa pues. Y usted se levantó por la mañana y dice, el Señor me bendijo con una gran esposa. ¿Sí o no? O la hermana se levanta por la mañana y dice, el Señor sí me bendijo a mí con un esposo muy querido, bendito. Alguien que provee, alguien que trae, alguien que me cuida, alguien que me bendice, alguien que está conmigo, alguien que está ahí pendiente de mí. ¿Cuántos oran por sus esposos? ¿Cuántos oran por sus esposas? ¿Cuántos piensan que su esposa es una bendición de Dios? Si usted no piensa que su familia es una bendición de Dios, el primer paso del presupuesto de la familia no está dándose. Porque lo primero que usted tiene que saber es que usted no tiene cualquier cosa, usted tiene un tesoro invaluable y un presupuesto que Dios le ha dado para que lo administre de manera adecuada. Y la Biblia nos enseña que Dios instituyó la familia, la puso ahí, y que puso a los esposos para que valoraran a sus esposas, para que estuvieran pendientes de ella. Y a través de la Biblia empieza a reglamentar, si pudiéramos decirlo así. Y en Efesios 5:25 le dice a los maridos, y en muchas veces Pablo le dice a los maridos, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces no cabe la expresión, no caben expresiones en las casas, en los hogares de desprecio. Y entonces llama el amigo al esposo y le dice, ven, tengo una reunión, tengo tal cosa, y dice, hasta luego que por aquí me fui. Y no tuvo en cuenta esa familia, porque más adelante vamos a empezar a mirar que hay que administrar tiempo de valor en la casa. En la directiva de familia estábamos hablando en estos días, el año pasado preciso, de la importancia de tener un espacio en la casa de altar familiar. Y le pregunto y no me conteste, ¿cuántos hacen altar familiar en su casa? ¿Cuántos por la noche llega un momento y dice, vamos a hacer una lectura bíblica, vamos a cantar, vamos a hacer una oración, Dios nos bendijo hoy? ¿Cuántos tienen el momento del alimento para sentarse todos juntos y comer? Y no comer con el plato al frente del televisor. ¿Usted ha visto cómo come la gente al frente del televisor? Eso sí es lo más complejo que hay. Creo que ni se siente el sabor de la comida. Analícese, si algún día está al frente del televisor comiendo y usted está mirando el televisor, a ver si le sabe a algo esa comida. Pero no hay un alimento más sabroso que tener al frente la señora y al lado la hija, al lado, ahí están todos en casa, disfrutando de un momento agradable y disfrutando de un alimento. Y todos ahí alrededor de la mesa, en un momento especial. Esas cosas hay que traerlas. Las casas están llenas de tecnología hoy en día y tenemos tecnología en la sala, tenemos tecnología en la pieza. Y si no tenemos un televisor, tenemos un iPad. Y si no tenemos el celular, y si no tenemos una tablet, pero estamos llenos de información. Y por allá sonó el celular y dice, ay, me están escribiendo al WhatsApp.
Y la reunión que empezó tan interesante por allá se perdió y cada rato tenemos como una cantidad de situaciones así. Pero qué bueno empezar a administrar el tiempo de manera adecuada. Administrar el tiempo de manera adecuada. Que el aparatico no lo maneje uno, que uno lo maneje a él. Que esto no lo controle a uno, sino que uno controle la tecnología, porque al final del día la tecnología es una bendición. A esta hora no sé cuántas personas hay por internet escuchando esta predicación y están diciendo: sí, la palabra llega a nuestra vida y yo tengo que aprender a ser un administrador de mi casa, de mis cosas, y esas cosas no me pueden manejar a mí, sino que yo debo manejarlas a ellas. Yo debo tener el control sobre esa situación, debo tener el control sobre el televisor, debo tener el control sobre los equipos y no permitir que eso acabe la reunión, la relación familiar. Un administrador tiene claro y conoce bien para dónde va y está empezando a hacer un proceso. La administración habla del proceso PHBA: planificar, hacer, verificar y actuar. Usted planifica, usted proyecta, dice: ¿qué vamos a hacer aquí? Planifica su proceso. Dice: bueno, vamos a tener un altar familiar, vamos a organizar la casa, vamos a empezar a tener un momento de oración todos los días. Un altar familiar donde todos estemos reunidos, donde oremos a Dios, donde pongamos nuestras quejas, nuestra vida, nuestra bendición delante de la presencia del Señor y le entreguemos a Él todo. Le demos gracias por lo que nos dio hoy, le pidamos porque Él está ahí para bendecirnos y para ayudarnos, y cantemos un coro. Y nuestros bebés están viendo que hay un momento especial y los niños están empezando a crecer viendo a alguien que tiene un Dios muy grande. Nuestra generación tiene que decirle a la generación que viene que tenemos un Dios poderoso. Nuestra generación tiene que decirle a la generación que viene que Dios es grande, poderoso, que tiene toda potestad sobre nuestra vida. ¿Qué está viendo la generación de nuestros niños? ¿Qué están viendo nuestros bebés? ¿A quién están viendo? Estos días estaba leyendo un libro que me llamó la atención y decía que él tenía miedo no de lo que estaba dentro de su proceso de vida haciendo, sino de lo que él le tenía era temor de dónde ponía sus pisadas, porque veía que alguien venía detrás de él poniéndolas también ahí. Nuestros hijos están poniendo las pisadas donde nosotros vamos poniendo las nuestras. Y si nuestra vida se está poniendo en lugares temblorosos, ahí van a entrar nuestros niños. Si nuestras pisadas van en lugares inadecuados, ahí van a llegar nuestros adolescentes. Si nuestras pisadas están en lugares que no conviene, nuestra administración se está poniendo en una interrogante gigante. A los administradores normalmente nos ponen cada ratico a hacer: venga, tráigame cómo va su proceso, y nos evalúan. ¿Cómo va la empresa? ¿Cómo va el proyecto que está realizando? ¿Cómo va? ¿Cómo van las finanzas? ¿Qué ha hecho usted para que mejore el procedimiento? ¿Por qué están dando estos números negativos? ¿Por qué estamos decayendo? ¿Por qué se está viendo la situación tan compleja? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hay un análisis. Planificó, y al ver y al empezar a hacer, hay algo que no está haciendo correctamente. Hay una brecha en el proceso. Y entonces, cuando viene el hacer, al llegar el verificar, la auditoría llega y analiza y dice: está verificando y encuentra problemas puntuales, problemas graves dentro de la organización, y entonces viene a actuar. El actuar es el relacionarse, el empezar a corregir lo que está torcido, y las empresas mantienen en ese ciclo: planifican, hacen, verifican
y cuando encuentran brechas actúan y vuelven otra vez a hacer el procedimiento. Nuestra casa debería tener ese mismo proceso administrativo que dice: vamos a mirar cómo va nuestra vida. Dice: he menguado la oración. Vamos a mirar cómo va nuestra casa. La niña tiene como un problema en el colegio. ¿Y por qué te diste cuenta? Porque estamos teniendo unos momentos de conversación. Estamos desarrollando un proceso que está trayéndonos información y estamos llenándonos de información. ¿Qué están viendo sus niños? Había una propaganda que decía la otra vez: ¿dónde están sus hijos en este momento? ¿Dónde están? Qué bueno pensar eso. Y cuando usted piensa en eso y usted dice: no tengo control, sé que están viendo, sé que están analizando, sé dónde están. Y adicional a eso, yo le pongo la oración, la búsqueda de Dios, le intercedo por ellos, me le atravieso a Dios y le digo: eso hacía Job. Cada que sus hijos estaban por allá en actividades, Job se paraba y decía: Señor, aquí te presento todos mis hijos. De pronto uno de ellos ha cometido algo que no te agrade. Señor, aquí te los presento. Qué bueno un padre, una madre que llegue y se le atraviese a Dios: aquí están mis hijos, aquí te los presento. Él se fue, pero yo sé que tú lo vas a bendecir y lo vas a traer aquí a la iglesia. Tú estás haciendo algo poderoso, tú estás haciendo algo grande. Un administrador que está lleno del Espíritu Santo y que inculca en su familia que el Espíritu Santo es un poder que trae transformación a la vida, que logra traer dentro de nuestra vida y nos ayuda en el carácter. Dice: no, yo no me le acerco a mi papá porque es que no tiene acercadero. No se le puede acercar porque ya voy a hablarle y él me está mirando ya feo. Dice: papá, ¿qué pasó? Papá, ¿qué? Usted se ha puesto a mirar cómo contesta y cómo le contesta a su hijo, a su hija. Y cuando usted lo llamo yo y le timbra: hermano, Dios lo bendiga. Dice: ay, el hermano John, Dios lo bendiga. Y el niño lo llamó: papi, ¿qué? ¿Me está llamando el hermano John? No. Usted no ha visto que a veces uno tiene esa actitud y uno a veces... La famosa historia de los psicólogos aquí cuando cuentan la historia del plato, ¿cierto? Entonces vino una visita y se le quebró el plato. Y entonces usted le dice a la visita: tranquilo. Y por allá por dentro: ese plato, esa vajilla me costó toda la plata. Ay. Pero se le quebró al niño. ¿Qué pasó ahí? Ponga cuidado. Claro, no pone cuidado usted porque es así, igualito a la mamá. Qué bueno empezar a aprender que el Espíritu tiene que gobernar nuestra vida. Y que antes de hablar, que el Espíritu contenga nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y salga de nosotros una palabra de aprecio. Y hay que corregir, y hay que llevar, pero corregir con sabiduría. Hay que hablar con paciencia. Dice: usted se ha puesto a pensar, usted cómo habla con su familia y cómo habla con sus amigos. Qué bueno hablar con ellos y aunque son su familia, hablar con amor, con disciplina, pero con amor. Cuando el Espíritu gobierna nuestra vida, entonces metemos dentro de nuestra vida la regulación de los procesos. O sea, somos capaces de poner reglas y parámetros dentro de nuestra casa. Yo tenía como 18 años, eso apenas hace un poquitico, prácticamente fue ayer. Y estaba prestando servicio. Y entonces pasan unos hermanos de San Javier: hermano John, vamos a una vigilia esta noche. Y yo salgo a las 9 de la noche. Espere, yo llamo a mi papá y le pido permiso. Y entonces timbre: papá, Dios lo bendiga, estoy aquí en la estación. Y pasaron unos hermanos de San Javier y van a hacer una vigilia esta noche. ¿Usted me deja ir? Y entonces mi papá dice: hágale, mijo, vaya. Mi papá inconverso. Mi hermanito tenía como 14 años y estaba por esos días donde caminan así y entonces se puso una camisa toda salida por fuera, unos pantalones todos largos. Suerte. Entonces: papá, suerte. Sí, va a salir allí, dice el hermanito. Ay, mi hijo,
A mí me da pena con usted, pero su hermanito que tiene 19, me puso uno más, que está prestando servicio, que ya tiene cédula, que no tiene bozo porque en el servicio militar no se lo dejan tener, acaba de llamarme a pedirme permiso para irse para una vigilia donde el Señor, él decía así. Y usted me va a decir que se va a ir a conversar con su... No, papá, aquí se quedó. Pero tenía criterio y tenía un manejo. Qué bueno empezar a manejar nuestra vida bajo los parámetros y las reglas de la casa. Y nos enseñaron a llegar a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. Y nosotros tenemos que respetar eso. Y a veces dice, la casa le queda hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, ya. Y llegó a las 11 y le abrieron. Y dice, hay que empezar a aprender a tener un proceso de disciplina, de organización. Los mecanismos bajo los cuales va a organizar su compañía, esta empresa, esta heredad. ¿Cómo la tiene organizada? ¿Qué tiene usted ahí en su casa? ¿Cómo tiene su casa organizada? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su parámetro? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué tiene usted en su casa? En la casa hay un momento de respeto. En la casa hay alguien que se respeta. Todos nos respetamos entre sí. Cuando alguien está hablando lo escuchamos, le prestamos atención, le ponemos cuidado, estamos atentos a lo que él dice. Y llegó la niña contando una historia y por allá no le pusimos ni cuidado. Entonces sale a decirle a las amiguitas, pues no, tengo un problema. Y dice, claro, como en la casa nadie le puso cuidado. Y dice, nuestro proceso administrativo, nuestro proceso de familia, nuestro tiempo. Cuando uno empieza a ver todo eso, uno dice, bueno, que Dios nos ayude a administrar nuestra casa de manera adecuada, que pongamos en el lugar que es esas personas tan especiales, que los valoremos, que entendamos que nuestra vida cristiana, nuestro cuerpo, nuestra familia está siendo entregada por Dios y que le daremos una cuenta al Señor, le daremos cuenta a Dios acerca de nuestra casa, acerca de nuestra familia, que entregaremos todo esto. Usted sabe que primero es Dios, después es la familia. Porque a veces empezamos a tener conflictos aquí también. Y dice, no, me llamaron de la directiva y ya voy para allá. Y me llamaron de la iglesia y ya voy para allá. Y me llamaron de tal cosa y ya voy para allá. Pero qué bueno decir, venga, vamos a dedicar un tiempo de familia, vámonos a comer un helado, vamos a hacer algo. Tiempos de familia. El retorno del Señor nos motiva a considerar este tema con más seriedad, ya que cuando Él venga nos pedirá cuentas de lo que hicimos con nuestro hogar. Y puede suceder que nuestro hogar esté en una situación caótica, o que tenga un problema, o que tengamos familia. Todos tenemos familia con problemas de drogadicción, tenemos primos, tenemos tíos, tenemos familias metidas en situaciones difíciles. Y qué duro es eso. Pero tenemos un Dios tan grande y tan poderoso que es capaz de bendecirnos, de ayudarnos, de dar nuestra vida, de darle a nuestra vida el sentido y el orden que tenemos que tener. Lo único que tenemos que comprender es que, número uno, Dios ha puesto una bendición grandísima en nuestra casa. Dios nos ha dado a nosotros un valor especial. Y entonces pone a la esposa y dice, venga, la esposa hay que ponerla en un lugar especial. Esposos, amen a su esposa como Cristo lo hizo. Asimismo, esposos deben amar a su esposa como su propio cuerpo, porque el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un solo, de su cuerpo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y entonces decía una hermana, no, yo sé que yo soy el cuerpo, pero el cuerpo es el cuello, y el cuello maneja todo ahí. Dice, no, la Biblia dice, respete a su marido,
Dios ha puesto una cantidad de organización. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Entonces, cuando uno está ahí planteando todo esto, uno dice, tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos una responsabilidad muy grande. Ya hay tres. ¿Usted cree que Dios le da una responsabilidad muy grande, sí o no? Su hogar es un tesoro invaluable. Su hogar es un tesoro grandioso. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esté seguro que usted, después de una discusión bien acalorada, y dice, después que voy a orar, dice, usted no ora. Usted lo que está es allá arrodillado, pasando, no sé, un momento bien crítico. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay que proveer para los nuestros. Esa es nuestra tarea como administradores. Vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Padres, no expiréis a vuestros hijos para que no se desalienten. Escuche eso, Colosenses 3:21. Un administrador inteligente, cuando presenta y pone toda su organización, entiende bien que nuestros hijos son un tesoro que vamos formando. Y Colosenses dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que posiblemente tengamos hijos afuera desalentados, sin fuerzas. Dice, ¿qué le pasaría a ese muchacho? Yo todo lo que hice por él, yo le di comida, le di vestido, le di casa, y vea cómo es de desagradecido. Dice, le dio un hombro, le dio un abrazo, le dio una caricia, le dijo una palabra, le dijo, te amo, te quiero, eres muy importante para mí, me interesas mucho, eres una persona importantísima para mí, Dios te ama mucho. Le hablaste del Señor, algún día le dijiste cómo es de grande Dios. Y dice, no los exasperéis para que no se desalienten. Un administrador comprende bien que su rol es llevar una casa. Un conductor va por la carretera y sabe muy bien cómo administrar cada uno de los elementos de su vehículo. Sabe qué aceleración dar, sabe en qué momento frenar, sabe a qué cambio de marcha ir, sabe que cuando hay una curva muy cerrada hay que minimizar la velocidad, sabe que tiene que tener cuidado y control, porque un pequeño descuido en la autopista puede causar un accidente gravísimo. Un administrador comprende muy bien que su familia y su casa son un vehículo que Dios ha puesto para que muchos se salven ahí, para que ellos salgan de aquí y lleguen directo al Señor. Pero usted y yo hemos aprendido a llevar las curvas adecuadamente, a manejar de manera adecuada nuestro vehículo, nuestra casa. Y si no sabemos manejar nuestra casa y nuestro vehículo, hay alguien muy grande aquí esta noche en este lugar que nos va a enseñar, que nos va a hacer entender que nuestro tesoro más grande no es el dinero, no son las propiedades. Nuestro tesoro más grande es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Usted quisiera en este momento hacer algo por su familia? ¿Por qué no se buscan? Búsquense, están aquí, búsquense, colóquense de pie, por favor. ¿Y qué tal si esta noche nosotros aquí entendemos algo bien grande y bien especial? Ya están ahí cerquita. Amén. Yo les doy tiempo, no se preocupen, vayan allá, vaya por su hijo. Esta semana
El lunes me impactó. Vi un papá y un adolescente ya en el estadio, en la segunda predicación. Y ese papá abrazando a su muchacho como de 15 años, sin pena alguna lo abrazaba y le daba besos. Y mientras que lo abrazaba y le daba besos, oraba por él y le decía: Señor, usted es la bendición mía. Hijo, usted es mi bendición. Y me llamó la atención porque estaban aquí al lado mío. Y él lo abrazaba con esa fuerza, como que él sintiendo la gloria de Dios y deseando que su hijo sintiera también lo que él estaba sintiendo. Porque nuestra generación debe enseñarle a nuestros hijos qué es sentir el Espíritu Santo. Nuestra generación debe enseñarle a nuestros hijos qué es sentir la gloria de Dios. Nuestra generación debe enseñarle a nuestros hijos que tenemos el tesoro más grande e invaluable que puede haber. Nuestra generación tiene que entender que nosotros no somos de los que dice el dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, nosotros no perdemos nuestra familia, nosotros no perdemos nuestra casa, nosotros no perdemos nuestro hogar. Nosotros somos de los que avanzamos para salvación del alma. Nosotros somos los que vamos juntos, unidos, pegados de la mano de nuestra familia y de la mano del Señor. Un aplauso al Señor esta noche. Tú eres administrador y tienes que entregarle tu vida al Señor para que tu hogar empiece a caminar y a caminar. Y si no está caminando, qué bueno esta noche decirle: Señor, aquí está mi casa, aquí está mi hogar, aquí está mi familia. Abrázalos, abrázalos. Y ora por ellos ahora mismo. Abrázalos y ora por ellos ahora mismo. No están aquí. Abrázalos por la fe. Usted dice: no, yo no tengo casi por qué orar. No. Empiece a orar por su familia que está perdida. Ese hijo que hace días no viene. Ese adolescente. ¿Usted cree que ese adolescente necesita sentir la gloria de Dios? Usted es el primer responsable para que él empiece a sentir la gloria de Dios. Adoremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, honra y honor por la bendición de tener una familia, una esposa, unos hijos. Tu palabra dice: no es bueno que el hombre esté solo. Tú mismo instauraste el matrimonio. El hogar es una bendición que tú mismo estableciste, Señor. Pero es un medio donde el diablo también trabaja. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que reprendas toda obra del maligno, toda fuerza del mal, todo espíritu contrario, toda falsedad, toda impiedad, toda iniquidad que haya en nuestros hogares. Ayuda a mis hermanos, las esposas, los esposos, los hijos, los niños, los jóvenes, los adolescentes. En tus manos, Señor, los encomendamos para tu gloria maravillosa.